porque Pablo está absolutamente interesado en que ellos comprendan y entiendan el amor. Procurar alcanzar el amor. Eso es lo que dice el capítulo 14, verso 1. Procuren alcanzarlo. Este es el camino más excelente que Pablo les propone y espero que el Señor nos ayude en esta tarde a que nosotros, como hijos suyos, como pueblo suyo, podamos no solamente comprender a lo que Pablo se refiere, sino que también abrazar esta demanda de Dios de parte de nosotros. Amén. Quiero invitarles a que oremos al Señor. Amado Dios, quiero darte gracias por este tiempo precioso que me das con la iglesia aquí en Cortauco. Padre Celestial, te ruego, Señor, que el Espíritu Santo ocupe, Señor, este tiempo para instruirnos con tu palabra y para orientar nuestros corazones a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser humildes delante de tu palabra y a poder escuchar tu voz y poder ser obedientes a tu voz, entendiendo, Padre, que en ti hay bendición. Y, Señor, permítanos y permítame a mí como expositor de tu palabra, más allá de mi incapacidad y mis limitaciones, Señor, poder entregar tu palabra fielmente, Señor. Ayúdame y ayúdanos a poder poner nuestro corazón delante de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el capítulo 13 se le suele conocer como el capítulo del amor. Y como dije delante, en muchas oportunidades se ocupa románticamente. A veces por desechar el amor romántico del mundo queremos tener un concepto más bíblico del amor, entonces introducimos este capítulo para entender un poco más el amor. No está malo porque aquí no hay una definición de amor, pero sí hay una descripción del amor, ¿ya? Por lo tanto, pudiéramos nosotros aplicarlo obviamente a cualquier tipo de amor que nosotros podamos experimentar. Sin embargo, no es la intención de Pablo en esta carta poner este tema como un tema en medio de los otros temas, sino que hay una intencionalidad apostólica aquí. Este capítulo, este tema, está dentro de un contexto literario que no podemos pasar por alto. Está en medio de dos capítulos y de toda una carta que le da la razón de ser a esta sección que Pablo escribe aquí. Y quiero partir diciendo, ¿cierto? Y recordando, obviamente para quienes conocen la carta, que esta carta fue escrita a una iglesia llena de conflictos, llena de problemas. Ahora, es paradójico porque Pablo no comienza esta carta hablando de los problemas, sino todo lo contrario, hablando de las bendiciones que tiene esta iglesia. Y sin duda que una de las más grandes distinciones que hace Pablo al comenzar su carta en el capítulo 1 es de recordar a los hermanos en Corinto su identidad. Pablo les llama, como apóstol, les llama a los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los corintios son santos en Cristo, son santificados en Cristo, son apartados, son una iglesia de Cristo, son una iglesia amada del Señor, son parte de la familia, del pueblo de Dios. Entonces ellos deben reconocer esta identidad, que pese a todos los problemas que ellos puedan tener, ellos son la iglesia de Cristo, son hijos del Señor. Entonces, pero a pesar de esta identidad que usted y yo la tenemos como iglesia de Cristo, a pesar de esta identidad, era una iglesia con problemas, era una iglesia con conflictos. Había pecado, según el capítulo 5, había tremendos pecados de inmoralidad. Según el capítulo 6, había profundos conflictos entre hermanos que incluso terminaban en los tribunales del mundo. Había, por ejemplo, serias divisiones. El capítulo 3 nos da cuenta de eso. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Entonces había una marcada división entre ellos, no había unidad, porque cada problema de alguna manera connota una falta de... Las divisiones involucran una falta seria de unidad, lo cual es la voluntad de Dios para una iglesia.
La inmoralidad del capítulo 5 manifiesta una marcada oposición a la pureza que el Señor espera de su pueblo. Los conflictos entre hermanos es una contradicción a la armonía entre hermanos que los salmos, ¿cierto?, nos promueven. Salmo 133. ¿Ven? Es precioso ver habitar los hermanos juntos en la armonía. Y también había un marcado desorden en la iglesia. Desorden tanto en la práctica de los dones como en la misma Santa Cena, que había un desorden que obviamente deshonraba el nombre de Dios. Y eso se contraponía al gran principio de que Dios es un Dios de orden. Entonces había una iglesia de Cristo, bendecida con la salvación de Cristo, pero llena de conflictos, viviendo una vida en clara oposición a lo que es el Evangelio en sí. Ahora, gran parte de la carta se trata de que Pablo está abordando problemas, tratando de solucionar problemas, tratando de aconsejar en medio de estos problemas. Y para comprender mejor la intención y el contenido del capítulo 13 de 1 Corintios, necesitamos hacer una relación entre ese capítulo 13, que habla del amor, y toda la carta de 1 Corintios. Samuel Renihan, que es un autor, ¿cierto?, bautista reformado, que habla de esto, ¿ya? Esto de alguna manera es parte de su enseñanza también. Dice: este capítulo no solo habla del amor, sino de una clase de amor especial que los corintios debían entender. Y eso debemos entender nosotros. Primero, los Corintios 13 no solamente es un capítulo que habla del amor, habla de un amor especial, habla de un amor particular. ¿Bien? Entonces, cuando entendemos este capítulo a la luz de todo su contexto, nos daremos cuenta de lo importante que es este capítulo, que es el amor para la vida de los corintios y también para nosotros. Hermanos, capítulo 13 nos da cuenta de cuán importante es, por ejemplo, el tema del amor, o el amor en sí. Amén, como virtud de nuestras vidas. La iglesia de los Corintios, también parte diciendo eso Pablo, era una iglesia que atravesaba dificultades serias, aunque fue fundada por un apóstol. Dice el capítulo 18 de Hechos que cuando él la fundó estuvo por más de 18 meses instruyendo a los hermanos, enseñándoles, preparando a los líderes, capacitándoles. Entonces, nada menos que un apóstol. Y con la autoridad apostólica y con toda la bendición de tener la enseñanza y la revelación directa de Dios a través de ese apóstol, ellos fueron instruidos en los caminos del Señor. De tal manera que ellos llegaron a estar muy preparados para servir a Dios en medio de la comunidad en que Dios los puso, que era la ciudad de Corinto. Entonces Pablo enseñó ahí también 4 años. Y como lo relata Lucas en el libro de los Hechos, él aún estuvo ahí en medio de una gran oposición. Fue difícil estar ahí. Muchos de los que se convirtieron en ese lugar recibieron aún maltrato de los mismos ciudadanos de ahí. Fue difícil, pero Dios bendijo con salvación y Dios bendijo con la bendición de tener una iglesia en la ciudad de Corinto. Ahora, después de fundada la iglesia de Corinto, a lo menos 4 años después, Pablo escribe esta carta. 4 años después de haber fundado o haber dejado ahí Corinto, escribe esta carta. Ahora, ¿qué pasa en medio de los 4 años? Bueno, la iglesia de Corinto está en la situación en que escribe la primera carta de los Corintios. Con divisiones, con inmoralidad, con problemas interpersonales y con un desorden en medio del ministerio de la iglesia. Entonces, hermanos, claramente aquí tenemos una iglesia llena de conflictos, a pesar de llevar poco tiempo siendo fundada y nada menos que por un apóstol, lo cual nos lleva a mirarnos a nosotros mismos
y no esperar otra cosa que también lidiar con conflictos de la iglesia. Las iglesias de Cristo son iglesias compuestas por gente imperfecta, que está en un camino, en un proceso de cambiar para la gloria de Dios, pero somos gente que o causa conflictos o lidia con conflictos de otros, pero somos gente expuestas a esta realidad. Somos salvados por Cristo, somos santificados por el Espíritu Santo, pero somos gente que aún posee un corazón engañoso y perverso. Y lidiamos todos los días por ser fieles al Señor. Ahora, en estos 4 años que pasan, Pablo no estuvo desconectado de los hermanos de Corinto, sino que él mantenía en contacto con ellos. El capítulo 5, verso 9, de 1 Corintios, Pablo nos dice de que, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Es decir, Pablo aún había escrito una carta anterior a esta, a los hermanos, dándole instrucciones. En el capítulo 1, verso 11, dice que él recibió información de la familia de Cloé, un reporte sobre las cosas que estaban pasando. También dice en el capítulo 7, verso 1, que los corintios mismos habían escrito una carta haciendo consultas, inquietudes y preguntas que tenían respecto a diversos temas a Pablo, como el matrimonio, como el divorcio, como varias cosas que aparecen ahí. Y en el capítulo 16, verso 17, aparece que también Pablo recibe la visita de los hermanos de Corinto, Estéfanas, Fortunato y Acaico. Es decir, ellos en estos 4 años de separación, ellos mantienen una relación fluida. Pablo está informado de lo que está pasando ahí, y los hermanos están informados de lo que Pablo está haciendo. Entonces Pablo no es que se desconectó y no sabe qué pasa en Corinto. Ahora, si bien es cierto, la carta a los Corintios no la podemos dividir enfáticamente así, pero pudiéramos, en base a esta información, entender que la carta está dispuesta de esta manera. De los capítulos 1 al 6, Pablo trata de los problemas que la familia de Cloé le informa, sobre las divisiones, sobre la fornicación de este hermano en fornicación, sobre los problemas interpersonales. Todo ese informe que da y ese reporte que le da a la familia de Cloé al apóstol, esos temas los tratan del capítulo 1 al capítulo 6. Y desde el capítulo 7 hasta el final de la carta, Pablo se ocupa de responder las preguntas que los corintios les hacen a través de la carta que enviaron a él. Entonces, pero lo que es claro es que la carta, desde que comienza hasta que termina, nos da cuenta de una cosa. La iglesia de los Corintios es una iglesia llena de problemas, llena de dificultades, llena de pecados, llena de todo tipo de contradicciones al Evangelio. Ahora, esto es particularmente curioso, por decirlo de alguna manera, porque Pablo, comenzando su carta, nos reporta de una realidad que los corintios viven, que es muy singular. Mire, vaya a la carta, al primer capítulo de la carta. Y dice, voy a dar lectura del verso 4 al 8, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Este texto es particularmente importantísimo a la luz de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque es una iglesia llena de problemas, llena de pecados, llena de conflictos. Pero Pablo, al comenzar la carta, no entra de lleno a los conflictos, sino que primero le dice la realidad de su identidad, que son una iglesia de Cristo, y luego
habla de lo que ellos han recibido de parte de Dios. Entonces, usted y yo, cuando ponemos atención a lo que esta iglesia recibió por parte de Dios, a través de Cristo, en las manos del apóstol, fue una iglesia que, según las mismas palabras de Pablo, era una iglesia enriquecida espiritualmente. Enriquecida espiritualmente. Por lo menos en dos áreas que son enfatizadas por el apóstol. La primera, fue enriquecida en cuanto a su conocimiento de Dios y del Evangelio. Hermanos, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versos 4 y 5, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Ellos recibieron la gracia de Dios, y esta gracia de Dios no solamente se manifestó en la salvación, sino que primero, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento. Pablo, en el mismo capítulo, verso 18 en adelante, hace un contraste entre la sabiduría del mundo, que era en su contexto la sabiduría griega, y la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Y Pablo es enfático en decir, lo que han recibido ustedes, lo que ha recibido un creyente, la sabiduría de Dios, es mucho mayor que la sabiduría del mundo. Ellos viven en un contexto griego, en donde ser sabio o tener conocimiento es sumamente importante. Es sumamente relevante. Es sumamente determinante en cuanto a la percepción de sí mismo. Todos querían ser sabios. Todos querían conocer. Como dice Pablo ahí en el discurso de Atenas, o como manifiesta por lo menos Lucas. Porque todos los griegos siempre querían aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque la onda era saber algo, conocer. Eso era. Quiero saber, conocer, leer. La intelectualidad del individuo y la comprensión filosófica de la vida eran las grandes metas de un griego. Entonces viene el Señor y les da tremendo regalo a los corintios. Un conocimiento mayor. Un mayor conocimiento que los griegos tienen. Que los griegos tienen. Entonces, hermanos, ellos son tremendamente enriquecidos en toda palabra y ciencia. En un contexto donde era sumamente importante eso. Hacemos un parangón en nuestra realidad actual. Es como si tú y yo recibiéramos de una toda la comprensión teológica que tú y yo podamos tener. ¿Entiendes? Hermano, Dios, y necesitamos entender esto desde el punto de vista del contexto histórico y del tiempo de la revelación progresiva. Dios capacitó a las iglesias en ese momento con mucho conocimiento. Es por eso que las iglesias rápidamente comprendían la enseñanza apostólica y la que traían los profetas también y los maestros de ese tiempo, y comprendían rápidamente. Hoy en día no se da necesariamente eso. A veces tenemos que aprender y después volver a aprender porque aprendimos mal primero y así estamos siempre aprendiendo. Ellos también, pero ellos recibieron de parte de Dios, las iglesias apostólicas, un conocimiento muy profundo de las verdades evangélicas. Entonces este regalo que dio el Señor, mi hermano, era una congregación muy enriquecida con mucho conocimiento. Uno se pregunta hoy día, ¿cómo un apóstol está 1 año y medio fundando una iglesia y después se va y ahí deja la... O sea, nosotros nos ponemos inquietos ya a los 3 años recién, queremos soltar a los 4, ¿me entiendes? Bueno, es el tiempo apostólico. Esa es la diferencia, es el tiempo apostólico. El asunto es que, hermanos míos, aquí tenemos una iglesia enriquecida, con mucho conocimiento y sabiduría de lo alto. Amén. No solo eso, Dios enriqueció de esta manera también a esta iglesia, con todos, o casi todos los dones espirituales. Verso 7. De tal manera, el testimonio, dice el verso 6, ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera
que nada os falta en ningún don. Ellos tenían todos los dones, no sé cuántos dones, no sé si alguien ha hecho un catálogo alguna vez de los dones espirituales, pero ellos los tenían todos. Ya, pongamos menos uno para pensar que no era absolutamente todo. Pero ellos tenían una vida rica en dones espirituales. Ahora, ¿qué son los dones espirituales? Son las habilidades o capacidades, más bien dadas por el Espíritu Santo, para ser desarrolladas en medio de la iglesia, de tal manera que la actividad propia de cada miembro vaya haciendo crecer al cuerpo de Cristo hasta llegar todos a la plenitud de la estatura de Cristo. Y con esa intención, Dios provee una inmensa cantidad de dones a estas personas creyentes en Corinto, de tal manera que ellos eran ricos y tenían potencialmente la posibilidad de ser una iglesia tremendamente edificada. Porque si tú piensas, imagínate hoy una iglesia donde tú dices, wow, qué conocimiento de la palabra hay ahí. Oh, qué cantidad de dones espirituales manifestados ahí. ¿Cómo nos figuraríamos nosotros una iglesia así? Tremendamente vigorosa, tremendamente bendecida, tremendamente creciente. Todos quisiéramos tenerle como referente y copiarle todo lo que hacen. Pero era una iglesia llena de problemas. Entonces, ¿dónde está el problema? Porque una iglesia tremendamente bendecida por Dios llega a ser a la misma vez una iglesia llena de problemas. ¿Es mala la bendición de Dios? ¿El conocimiento es malo? ¿Los dones, la práctica de los dones del Espíritu es mala? ¿Entiendes? ¿Dónde está el problema? Ahora, antes de entender dónde está el problema, preguntémonos esto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, hay una inmensa cantidad de problemas aquí. Fornicación, división y una serie de desorden. Pero todos esos problemas podemos hacer una trazabilidad. Podemos trazar todas estas cosas que están sucediendo en Corinto con un problema raíz, un pecado raíz. Un problema especial. Hay un problema que podemos verlo en toda la carta y que era la fuente de todos los demás problemas que habían en esta iglesia. ¿Cuál era este problema? Hermanos, la sobreestimación de sí mismos. Es decir, el orgullo. La sobreestimación de sí mismos. Bueno, puede tener algún porqué. La ciudad de Corinto era una ciudad demasiado importante en ese tiempo. ¿Entiendes? La ciudad de Corinto era un puerto donde confluían muchas culturas y mucha gente. Era, no sé qué parangón podemos hacer hoy día, pero era una ciudad muy importante. Si yo digo, bueno, cuando yo he dicho yo vivo en Rengo, alguna gente me pregunta, ¿y dónde está Rengo? No, pues hay que explicarles, ¿cierto? Y hay que buscar referentes de ciudades más grandes. Si yo le digo, no, yo soy santiaguino, de la capital, me gustaría ir a la capital, y de todo. Entonces, de alguna manera, Corinto era una ciudad donde era una ciudad importante. Donde vivir ahí daba de alguna manera una altura. Es como cuando vivimos en ciertas ciudades y decimos, no, él vive en el barrio bajo o en el barrio alto. ¿Ya? Si yo digo, no, yo vivo acá, qué sé yo, allá en San Ramón. San Ramón, sí, ahí en Santo Tomás. Me metería por ahí, decía alguno. No, yo vivo allá en Las Condes. Los dominicos, sí, allá todos vamos. ¿Me entiendes? Entonces, porque somos afectados por la cultura nosotros. Y de hecho eso es lo que lidiamos mucho nosotros los cristianos. De no delinear nuestra vida desde el punto de vista de la cultura, sino desde el punto de vista de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, seguramente esta gente que vivía en Corinto, que tenía de alguna manera el orgullo de vivir en Corinto, ¿ya? Se sumaba al hecho de que Dios había dado
había hecho una gran obra entre ellos. Le había dado grandes bendiciones. Entonces, al parecer, el hecho de vivir en una gran ciudad importante, de ser cosmopolitas, de ser griegos, unido al hecho de que era una iglesia, de que a pesar de la salvación que Dios le dio a través de Cristo, fue una iglesia bendecida, o según las palabras de Pablo, enriquecida con los dones y con el conocimiento. En vez de esto, profundizar en ellos, en su corazón, en vez de profundizar su amor por Dios, su servicio a Dios y su humildad delante de Dios, esto les enorgulleció. Les enorgulleció. E hizo exactamente el mismo efecto que pasaba y podemos ver en la iglesia de la Odisea. Cuando ellos dicen en Apocalipsis, no, nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor le dice, no, todo lo contrario, tú eres pobre, ciego, desventurado, desnudo. Así que mejor arrepiéntete. Entonces, una cosa es como los corintios se percibían a sí mismos como gente que no tenía, o la Odisea más bien, como gente que no tenía necesidad de nada, eso decían de sí mismos, pero otra cosa es como Cristo les ve. Dice, no, ustedes están mal. Ustedes están en una condición todo lo contrario de lo que ustedes entienden de sí mismos. El problema es cómo los corintios se veían a sí mismos. Y hermano, el problema es cómo nos vemos a nosotros mismos. El gran problema que estaba en toda la carta manifestado es el tema del orgullo. De hecho, hay una palabra que ocupa a Pablo muchas veces en la carta, es la palabra envanecido, envanecimiento, que es el orgullo. Entonces, nosotros al ver esta iglesia sin ver, solamente al ver la primera parte del capítulo 1 y llegar hasta el verso 9, nosotros ya estamos con un elevado nivel de envidia con esta iglesia. ¡Wow! Me gustaría haber sido bendecido así. Todos los dones. Y así nosotros somos muchas veces, ocupamos muchas veces ese criterio para evaluarnos. O si tuviéramos un pastor, o si tuviéramos 2 pastores, 3 pastores, o si tuviéramos, y siempre pensamos que no estamos en la condición apropiada para ser realmente útiles al reino. Siempre como que estamos en la idea de que nos falta algo más. Y hermanos míos, Dios nos capacita, como Él quiere. Obviamente esa capacitación va progresando en el tiempo, de acuerdo a sus propósitos. Pero hermanos, tenemos lo que el Señor nos ha dado. Y debemos servirle así. Entonces, esta gran abundancia de bendiciones espirituales, hermanos, comenzaron a ser la razón de su elevado orgullo y de esa sobrevaloración de sí mismos. Y este problema es el veneno que está causando todos los demás problemas que Pablo está tratando en su carta. ¿Cómo llegaron a tolerar un pecado tan grosero como el de las fornicaciones? ¿Cómo llegaron a llevarse hasta los hermanos, se dieron a los tribunales a arreglar sus problemas? Se demandaban unos a otros. ¿Cómo llegaron al punto de, imagínate, emborracharse en la cena del Señor? ¿Cómo llega una iglesia a ese punto, siendo tan bendecida? ¿Cómo entonces es cuando se sobrevalora a sí mismo? Pareciera que los corintios adoptaron este eslogan: todo me es lícito. O sea, soy salvo, entonces todo me es lícito. Total, la justicia de Cristo cubre todo. Y como que si el manto blanco de la justicia de Cristo tapara aún la perversión de mi corazón voluntaria. No, no es así. Hebreo lo dice claramente. Que aquel que peca voluntariamente, hablando de los apóstatas, no piense que va a recibir otra cosa sino juicio de Dios. Y en ese caso nos pone en alerta. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, no es... Pablo corrige de hecho eso diciendo, claro, sí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay un parámetro
de criterio, de conciencia que Pablo les pide que ocupen. Pero, hermanos míos, es paradójico que esta abundancia de bendiciones en sus vidas sea la razón de su elevado orgullo. Vuelvo a repetir, vuelvo a preguntar, ¿es malo? ¿Son malos los dones, la manifestación de los dones espirituales? No. ¿Es malo el conocimiento teológico? No. El problema es cómo reacciona tu corazón con eso. El problema es cómo reacciona tu corazón con aquellas cosas que Dios te da. Hay personas que han sido tremendamente bendecidas por Dios, pero en vez de convertirse en siervos, se convierten en reyes, en señores. Y eso es lo que Pablo les dice aquí en el capítulo 4. Mire, vaya conmigo al capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Ay, ojalá reinaseis para que nosotros también reinemos con ustedes. Ahora está hablando sarcásticamente. Bueno, si ya son reyes ustedes. ¿Me entienden? Y eso pasa con el corazón engañoso que tenemos. Y cuando Dios te proporciona de su riqueza, te enorgulleces. Se eleva tu corazón al punto de pensar que tú eres algo. Pablo dice a los Gálatas que piensa hacer algo no siendo nada, así mismo siendo nada. Y también Pablo le dice a los filipenses, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, viendo, mirando, ¿cierto? Asumiendo que los demás son superiores a ti mismo. ¿Entienden? Esa es la disposición del corazón que debe tener nuestra vida hacia Dios, hacia la obra de Dios. Entonces, pero esta iglesia enriquecida está teniendo otra realidad. ¿Cuál es la realidad que está teniendo esta iglesia enriquecida? Bueno, estaban convencidos de su grandeza. Así se veían grandes. Dice, ellos se jactaban de lo que tenían, y Pablo les encara eso, el verso 7 del capítulo 4. ¿Quién te distingue? ¿Quién te distingue? La pregunta es la siguiente. Esto quiere decir Pablo, ¿qué te hace diferente a los demás? A ver, ¿qué te hace diferente a los demás? ¿Sí? ¿Qué te hace mejor que los demás? Porque eso pensaban los corintios, corporativamente y personalmente. Porque los que eran de Pablo pensaban que ellos eran más valiosos y tenían más razón que los que eran de Cefas y que los que eran de Apolo y los otros que se identificaban con Cristo plenamente. Y las divisiones, la causa radical es el orgullo de pensar ser algo, de pensar que estoy bien. Y dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? A ver, de todo lo que tienes, le dice Pablo a los Corintios, ¿qué tienen? Wow, conocimiento, ciencia, profecía, dones, wow, enriquecido. Ya, pero de todo lo que tienes, ¿qué tienes que no hayas recibido? Dime, ¿te lo ganaste tú? En otras palabras dice así Pablo, ¿lo ganaste tú? Los dones vienen de tu propia capacidad. El conocimiento es porque tú eres un gran pensador. ¿O es acaso que Dios te ha dado? Y le dice, y si lo recibes, y si estás consciente que eso que tienes, que es valioso, lo recibiste de parte de Dios, entonces ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías como si tú eres el grande? No, hermano. Todo lo que somos lo somos porque Cristo nos hizo así. Todo lo que tenemos lo tenemos porque Cristo nos dio. De hecho, el capítulo 12 es enfático en hacernos entender que los dones espirituales son dados no para mí, sino para el otro, para la iglesia. Dios me da un don no para mí, Dios me da un don para ustedes. Dios les dio un don a ustedes para mí, no para ustedes. Entonces, pero ellos tomaban los dones, decían, wow, Dios me dio esto, qué grande soy. Y ahí estaba el que tenía el don de lengua pensando que era el más espiritual y miraba con desdén y desprecio a los demás. Porque pensaban que eran menos espirituales.
Entonces, todo lo que Dios les da, por su corazón engañoso, ellos lo toman y lo hacen la fuente de su señorío frente a los demás. Y hay división. Se jactaban ellos mismos. Como vimos en el capítulo 4, verso 8, Pablo dice, bueno, están reinando, ustedes ya son reyes, no son siervos, son reyes, son señores. Eso es lo que son a sus propios entendimientos. Y desconocían a Pablo, desconocían su autoridad apostólica. Él les decía al final, yo iré pronto a vosotros para ver, no son palabras, sino el poder, si realmente hay poder del Señor ahí. Porque lo que había hay muchas palabras. Entonces, hermanos míos, nosotros podemos vivir la misma realidad. Nosotros podemos ser tremendamente bendecidos, pero esa bendición por nuestro corazón engañoso, en vez de hacernos humildes y agradecidos con Dios, nos puede enorgullecer y apartar de forma muy drástica de los caminos del Señor. Y debemos entender que Dios nos ha dado. A veces nos enorgullecemos mucho de tener sana doctrina, de tener buena teología, y eso a veces en vez de hacernos agradecidos y ver la misericordia del Señor, nos enorgullece y menospreciamos a aquellos que no tienen aquello. Y menospreciamos a aquellos que aún están en una ignorancia en la cual nosotros también estuvimos. Y menospreciamos a los que son menos capaces, a los que saben menos, a los que hacen menos. Tendemos a menospreciar incluso las otras iglesias de Cristo que no tienen un entendimiento doctrinal más apropiado de la palabra del Señor. Pero hermanos, que el Señor nos ayude a no ser orgullosos. Este orgullo llegó a traer divisiones. Hermanos, hay una conexión inevitable entre el orgullo y las divisiones. Cuando hay divisiones en una iglesia, ahí está el orgullo. Cuando hay división en un matrimonio, ahí está el orgullo. Cuando hay división entre hermanos, ahí hay orgullo. Cuando hay división entre padres e hijos, ahí hay orgullo. Siempre el orgullo está conectado a las divisiones. Siempre el orgullo está conectado a las divisiones. Y el Evangelio, hermanos míos, no está asociado al orgullo, sino a la humildad. Porque Cristo es humilde. Cristo, cuando se definió a sí mismo, dijo, o cuando definió su misión, dijo, yo no he venido para ser servido, sino para ser. Cuando habló de sí mismo, no sacó sus cartones, ni su diploma, ni su magíster. Él dijo, aprendan a mí que yo soy manso y humilde de corazón. Así se escribió. Nuestro maestro se escribió como manso y humilde. Entonces nosotros, ese mismo maestro nos da preciosas bendiciones y ya nosotros se nos olvidó la mansedumbre, la humildad y nos queremos más altos que nosotros. Porque somos orgullosos de corazón. Tendemos al orgullo. Entonces, los problemas de ellos conectaban al orgullo. Hay una conexión inevitable entre el orgullo y la división. Por eso es que Pablo en una oportunidad en el capítulo 10 le dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué Pablo le saca a colación ese tema? Porque ellos pensaban estar firmes. Ellos presumían de que estaban bien, de que era lo mejor, de que tenían todo lo que necesitaban y no necesitaban más. Y hermanos, qué tremenda ceguera en nuestro corazón hay cuando nosotros le damos pie al orgullo. Porque cuando nosotros dejamos que el orgullo maneje nuestro corazón, nos ponemos ciegos y no somos capaces de ver al otro, no somos capaces de ser sensibles al otro, no somos capaces de reconocer un error
error, no somos capaces de dirigir la palabra a alguien, ni de pedir perdón, ni de perdonar. Hermanos, el orgullo nos pone ciegos, nos pone duros. Entonces tú pudieras, como los corintios, haber recibido tremenda bendición del Señor: salvación, don espiritual, conocimiento, una preciosa oportunidad de servir al Señor, una preciosa oportunidad de servir al Señor en tu familia, en tu matrimonio, pero te la estás farreando por tu orgullo. Por puro orgullo. El orgullo nos hace pasar eso. Nos farreamos. Hermanos, 4 años. Esta carta fue escrita, más o menos, dice el Evangelio, 4 años después de que Pablo dejó la iglesia. 4 años desperdiciados. 4 años de una iglesia llena de riquezas espirituales, desperdiciada. Y eso me hace mirar a mi propio vida y digo, ¿cuánto desperdiciado de mi vida? Por el puro orgullo. El puro orgullo. Y ahí encuentra uno la razón de lo que Cristo dice, de que mejor mucho más bienaventurado es dar que recibir. A estas personas les gustaba recibir elogios, reconocimiento, hambrientos y sedientos de reconocimiento. Pero hermanos, esos no son los caminos del Señor. Los caminos del Señor nos marcan la humildad, el servicio. Y particularmente, y ahí vamos a conectar nuestro pasaje, el amor. ¿Se dan cuenta de por qué habla del amor? De por qué Pablo dice, yo les voy a decir, les voy a hablar de un camino más excelente. ¿Dónde es el camino aquí? ¿Hacia dónde estaban caminando los corintios? ¿Saben? Estaban caminando hacia todo lo que nosotros caminamos. Hacia la dicha. Hacia la dicha. Innumerables oportunidades el Señor nos dice, bienaventurados, bienaventurados. ¿Saben lo que el Señor quiere de nosotros? Que seamos gente bienaventurada, gente bendecida, gente dichosa, gente feliz, gente que no anda dando lástima en el mundo, sino que todo lo contrario, anda mostrando la alegría de Cristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Eso es un cristiano, una persona que vive regocijando, o como dice la confesión de Juan 15, ¿cierto? Disfrutando de Él, disfrutando de Dios. Pero ¿por qué no podemos disfrutar de Dios? Porque estamos concentrados en nosotros mismos, centrados en nosotros mismos. Y eso es lo que pasaba en Corinto. El orgullo nos hace centrarnos en nosotros mismos y nos hace desperdiciar lo que Dios nos da. Los problemas de ellos conectaban en 2 áreas. Dios le había dado conocimiento y Dios le había dado dones. Dios le había dado una riqueza de conocimiento y prácticamente una riqueza en todos los dones espirituales en su vida. Pero ¿qué les dice Pablo respecto a ese conocimiento que Dios les dio? Vuelvo a preguntar, ¿el conocimiento es malo? No, es necesario. Absolutamente. Pero mire lo que dice en el capítulo 8, verso 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero ¿cuál es la observación que hace Pablo aquí? El conocimiento permanece, pero el amor edifica. ¿Entiende hacia dónde los quiere encaminar Pablo? ¿Es malo el conocimiento? No, pero ¿qué estaba provocando ese conocimiento en ellos por su engañoso corazón? Orgullo, envanecimiento. Entonces ellos reducían ese conocimiento, pero sin amor. Resultado, el conocimiento envanece. La palabra originalmente es hincha. Pero el amor edifica. Y es exactamente lo mismo que saca a colación en el tema de los dones. Dice Pablo en el capítulo 12, y aquí vamos al capítulo que empezamos. En el capítulo 12, verso 31, a pesar de que tiene un tremendo desorden de los dones, él les corrige todas las consultas que ellos tienen, pero le dice, procuren los dones mejores. Sí, los dones son buenos, excelente. Es una bendición del Señor los dones espirituales, pero
Yo les voy a mostrar un camino más excelente. Hay una cosa superior a los dones. Y haciendo alusión al capítulo 8, verso 1, hay una cosa superior al conocimiento. ¡Ah, la quiero esa! El amor. Y esa es la razón de existir del capítulo 13 de 1 Corintios. Pablo, en otras palabras, le dice: el antídoto contra el orgullo es el amor. El antídoto contra el envanecimiento del corazón es el amor. El antídoto contra el egoísmo, contra esto de vivir autocentrados, es el amor. Es el amor. Y Pablo es enfático en decirlo. Por eso es que el capítulo 14, verso 1 dice: sigan el amor. Seguir el amor. Las Américas lo traduce de esta manera: procurar alcanzar el amor. Entonces, los corintios tenían una gran cantidad de dones, una gran cantidad de conocimiento, pero todo esto les llevó al enorgullecimiento. Nada de esto es malo en sí mismo. El problema es que el corazón engañoso que tiende al pecado les llevó a enorgullecerse, a envanecerse en vez de ser humildes, de servir a Cristo desde ahí. Entonces no puede ser que una iglesia llena de bendición sea una iglesia a la vez llena de problemas. No puede ser, hermanos míos, que en nuestra propia realidad, nuestros matrimonios estén llenos de problemas, siendo que Dios nos ha dado tanta bendición. ¿Y por qué nuestras relaciones están llenas de problemas si Dios nos dio tanta bendición? ¿Y por qué nuestras iglesias están llenas de problemas si Dios nos dio tanta bendición? Es por nuestro corazón, por cómo nosotros respondemos con nuestro corazón, que es engañoso y perverso. El problema no está en lo que Dios nos da, el problema es cómo nosotros respondemos con nuestro corazón. Y eso es lo que dice Pablo en el capítulo 13, dice: si yo hablase, de hecho, los ejemplos que pone Pablo están en estas dos áreas, del conocimiento y de los dones, del servicio y de lo que yo conozco y de lo que yo sé. Dice: si yo hablara lenguas humanas o lenguas angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Eso soy. Eso es lo que soy. Hablábamos en la mañana y Origen también pone un ejemplo. Es como si tuviéramos una orquesta, ¿ya? Y de pronto vemos una orquesta y ¡oh, qué maravilloso! Tienen que escuchar una sinfónica. Pero de pronto los violinistas empiezan a tocar una pieza de Tchaikovsky y los vientos, ¿cómo se llaman? Los clarinetes comienzan a tocar una pieza de Bach, pero los percusionistas están siguiendo una de Beethoven y vemos que los violonchelos y los contrabajos están tocando otra pieza de qué sé yo, ¿cómo se llama? Mozart. Y son grandes músicos, profesionales. Qué tremendo tener esa calidad de músico. Pero la pregunta es si usted los escucha en esa línea. ¿Usted estaría agradado escuchando? Usted lo escucha y dice: ¿qué con ustedes están haciendo? Cada uno está tocando bien, por lo que saben, pero no hay armonía. ¿Sabe por qué? Porque todos quieren destacar en lo que ellos quieren hacer. Así es la iglesia bonita. Y así es el peligro que está en nuestras iglesias. Cada uno preocupado de destacar en lo que él quiere hacer, de lo que él tiene que hacer. Enorgullecidos, envanecidos. Por eso es que dice: es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y también dice: y si tuviera profecía, si entendiera todos los misterios y toda ciencia, ven que son cosas que ellos experimentaban. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, que dice: nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto es un poco lo que quiere que hagan, que entiendan los corintios. Si yo tengo toda la riqueza de conocimiento que Dios me dio, y si tengo todos los dones que Dios pudiera darme, pero no tengo amor, puro pregunta.
estamos uno perdiendo el tiempo con la iglesia. Así es. Así de determinante es el amor. ¿Y por qué el amor y no otra cosa? Porque el amor es la virtud que Dios nos da, que es imperecedera. Dice el apóstol Pablo que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es el mayor? Porque, hermano, en el cielo no vas a necesitar fe. El Señor te lleva a su gloria y ya no necesitas fe para creer. Vas a estar con Él. Esperanza vas a necesitar, no, porque ya va a ser una promesa cumplida. Amén. Pero el amor trasciende. El amor nunca deja de ser. Por eso es mayor el amor. Y por eso el amor, hermanos míos, es tan vertebral en la vida de una iglesia. Porque el amor cubre multitud de pecados, porque el amor guía al perdón, guía a la reconciliación, porque el amor es la manifestación más gloriosa de la intención o de la voluntad de Dios para con el hombre. Algo que hizo acercar a Dios al hombre es el amor que Dios tiene por el pecado. Amén. No es porque tú lo buscaste, no es porque tú eres algo, no es porque Dios vio algo en ti, es por su amor. Entonces es el amor el núcleo de nuestra relación con Dios. ¿Y sabes por qué tú le amas a Él? ¿Qué dice la Biblia? Porque te ama primero. Nuestro amor es una respuesta al amor de Dios. Y Dios no ama como respuesta. Dios ama voluntariamente. Él ama, ¿sabe por qué ama a Él? Porque Dios es amor. Su esencia es amor. Él no puede no amar. Pero nuestro amor no es así, no es esencial. Nuestro amor es una respuesta al amor que Él nos ha dado. Por eso, mientras más te maravilles con el amor de Dios en Cristo, más amor vas a dar a Cristo. Hermanos míos, el amor es tan importante que Cristo dijo: en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. El amor de Dios es tan importante que Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso en una oportunidad: tú eres celoso, tú eres tremenda defensor de la doctrina, pero tengo contra ti que has dejado tu primera obra, así que arrepiéntete, pero si no, no va a haber más cambio de hoy. Tan serio es el amor, pero somos desanados, no. Perdón por decirlo así, pero eso no tiene ninguna relevancia. Si eres reformado o eres arminiano, tiene ninguna relevancia cuando se trata de esto cardinal que es el amor. Vuelvo a apelar a lo que Pablo dice: yo puedo conocer toda la profecía, tener todo el conocimiento, tener todos los dones, hacer de todo. Pablo es exagerado porque trata de usar un hipérbole ahí, dice: y si tuviera tanta fe como dijo Cristo, movería un monte de aquí a allá, haría maravillas, sería un hombre maravilloso a la luz de cualquiera. Pero si no tengo amor, todo eso que ya hice se reduce a cero. Un trillonésimo multiplicado por sin amor es igual a cero. Y hermano, eso debemos llevarlo a nuestra iglesia, a nuestra vida particular, como que a nuestro matrimonio. Puedes sacarte la mugre por tu esposa y por tu familia, pero si no tienes amor, si no tienes el amor de Dios, el amor es esencial. El amor es vertebral, el amor es neurálgico en la vida de la iglesia. El amor nunca dejará de ser. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte, Padre, que tú bendigas, Señor mío, esta palabra en nuestros corazones. Perdóname si no la he transmitido de manera más excelente, Señor, pero quiero depender de lo que el Espíritu Santo puede usar con tu palabra, así con tu palabra en nuestros corazones. Y te pido, Padre, que tú seas no solamente enriqueciéndonos como creyentes,
con tanta bendición espiritual, sino también dándonos un corazón humilde. Ayuda a que nuestro corazón tenga el mismo sentir que un Cristo. Que Dios mismo, Señor, y Señor se despojó a sí mismo para convertirse en un siervo por amor. Y Señor, ayúdanos en este sentido a poder caminar en tu voluntad y poder, Señor, más allá de lo que tú nos has dado, ser fieles testigos de Cristo con nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Sí, para Amén. Hermanos míos, bueno, también el Señor me ha permitido el privilegio de estar acá también para oficiar la Santa Cena. Es una preciosa instancia siempre la Santa Cena, hermanos míos. Es donde manifestamos con los elementos, con el vino y también con el pan, la mesa del Señor. E invitamos a los inconversos a través de este símbolo, diciéndoles, vengan, coman del Señor. En Él hay salvación. Venid y comer de la sangre y el cuerpo de Cristo, porque en Él hay salvación. Amén. Porque solamente en Él hay vida eterna. Porque nada en este mundo puede satisfacer tu alma a menos que Cristo. Nada puede satisfacer tu alma y tu corazón a menos que lo que Cristo te ofrece. Amén. Así es que quiero invitarles. Mi hermano Daniel, no sé quiénes pueden, usted mismo puede poner los elementos. ¿Ya? Y vamos